En esta ocasión, a sugerencia del amigo John Alexander, hemos montado esta fuente de alto voltaje y alta frecuencia capaz de alimentar tubos fluorescentes pequeños de tipo T5, T8. Esta fuente se alimenta con un voltaje de entrada de entre 6 y 30 volts de corriente directa y nos va a producir a la salida corriente alterna de una frecuencia aproximada de entre 10 y 12 kHz y de un valor de entre 120 y 600 volts de corriente alterna dependiendo del voltaje de entrada, o si rectificamos la salida nos va a producir entre 160 y 850 volts de corriente directa. Tiene la ventaja de que se construye con muy pocos componentes, son únicamente 6 componentes y son piezas que encontramos con mucha facilidad en el mercado. Prácticamente cualquier tienda de electrónica las tiene. Hacia el final del video mostraremos la lista de partes y el diagrama del circuito. Vamos entonces a conectarlo a una alimentación de 24 volts para probar la iluminación. Como podemos ver, una de las terminales del tubo fluorescente está conectado a una de las salidas de corriente alterna de alto voltaje y la otra al otro extremo del tubo. Ahora sí, conectemos la alimentación. Son 24 volts y ahí tenemos nuestro tubo fluorescente, es de tipo T8, siendo alimentado por nuestra fuente. Aquí tenemos, como comentábamos, si queremos obtener corriente directa a la salida, debemos conectar un puente rectificador a la salida de alto voltaje. El puente rectificador nos genera un positivo y un negativo, los cuales a su vez conectamos a un capacitor para filtrar la salida. Y bueno, el capacitor está conectado a un multímetro para que chequemos el voltaje. Encendemos el multímetro y alimentamos nuestro circuito con 12 volts y vemos cómo empieza a aumentar el voltaje que produce la fuente. Se está cargando el capacitor y es la razón por la cual el voltaje aumenta lentamente. Cuando el capacitor quede completamente cargado al voltaje máximo que puede proporcionarnos la fuente, entonces el voltaje dejará de aumentar. Y vemos que llega aproximadamente unos 270 volts con el voltaje de entrada de 12 volts. Como comentamos, si ponemos hasta 30 volts de corriente continua a la entrada de nuestra fuente como alimentación, vamos a obtener aproximadamente 850 volts a la salida. Bueno, y ahora vamos a ver la lista de partes y el circuito para que podamos armar la fuente.